Bienvenidos a Pensamientos que Gritan. Esta noche te traemos 3 historias perturbadoras que tienen algo en común. Personas que ignoraron una advertencia sencilla: quedarse en la cama. Porque hay momentos en los que levantarse puede parecer algo normal, pero algunas puertas no deberían abrirse después de medianoche. Algunas voces no deberían responderse. Y algunos llamados no vienen de este mundo. Apaga las luces, ponte cómodo y recuerda: si ya estás acostado, tal vez sea mejor no levantarte. La voz de mamá. Versión extendida. Tomás tenía 16 años y vivía junto a su madre en una casa antigua ubicada al borde de un pequeño bosque. La vivienda había pertenecido a sus abuelos y, aunque estaba en buenas condiciones, tenía algo inquietante. Por las noches parecía diferente. Los pasillos se sentían más largos, las sombras más oscuras, y el silencio parecía esconder algo. Su madre siempre le decía lo mismo antes de dormir: si escuchas ruidos extraños de noche, no salgas de tu habitación. Tomás se reía. Pensaba que eran supersticiones, historias para asustarlo. Aquella noche de otoño regresó tarde de la casa de un amigo. Cenó algo rápido y se encerró en su habitación. Pasó varias horas jugando videojuegos y viendo videos en internet. Cuando finalmente decidió acostarse, miró el reloj. Eran las 2:13 de la madrugada. Apagó la luz. La habitación quedó completamente oscura. Apenas cerró los ojos, escuchó algo. Una voz. Tomás abrió los ojos inmediatamente. Era la voz de su madre. Venía desde la cocina. Tomás, ven un momento. La voz sonaba normal, cariñosa, como siempre. Pero algo no encajaba. Su madre jamás se despertaba a esa hora. Tomás permaneció inmóvil unos segundos. Tal vez necesitaba ayuda. Quizás se había sentido mal. Volvió a escucharla. Tomás, ven aquí. Esta vez parecía más insistente. Se incorporó lentamente. El colchón crujió bajo su peso. Puso un pie fuera de la cama. Y entonces escuchó otro sonido. Un susurro, justo detrás de él. No salgas de la cama. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró de inmediato. La puerta de su habitación estaba entreabierta y allí estaba su madre, pálida, temblando. Tenía los ojos llenos de miedo. Mamá. Ella levantó un dedo hacia sus labios. No hagas ruido. Tomás sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Qué pasa? Su madre entró rápidamente y cerró la puerta. Luego colocó una silla debajo del picaporte, algo que jamás había hecho. Mamá, me asustaste. Ella respiraba agitadamente. ¿Escuchaste la voz? Tomás asintió. Sí, me llamaba desde la cocina. Su madre tragó saliva. No fui yo. Un silencio pesado llenó la habitación. ¿Qué? Llevo más de 1 hora despierta. Tomás sintió que el estómago se le cerraba. Entonces, ¿quién? No pudo terminar la frase, porque la voz volvió a escucharse. Desde el pasillo, muy cerca. Tomás. Los dos se quedaron inmóviles. Era exactamente la voz de su madre. Exactamente igual. Ni una diferencia, ni un detalle extraño. Nada. Era perfecta. Ven conmigo. La voz sonaba paciente, como si supiera que tarde o temprano él obedecería. Su madre comenzó a llorar. Otra vez. Volvió. Tomás la miró confundido. ¿Otra vez? Ella dudó unos segundos, como si estuviera decidiendo si contarle algo. Finalmente habló. Cuando yo era niña, vivía aquí con tus abuelos. Una noche escuché la voz de mi madre llamándome desde el patio. Tomás la observaba sin respirar. Yo sabía que mi madre estaba durmiendo, pero la voz seguía insistiendo. Me llamaba una y otra vez. Su madre bajó la mirada. Mi hermano escuchó lo mismo. Quiso salir a buscar quién estaba jugando con nosotros, y mi padre tuvo que sujetarlo para impedir que abriera la puerta. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Qué era? No lo sabemos. Pero desde entonces ocurre cada ciertos años. Un golpe seco interrumpió la conversación. Los dos saltaron. El sonido provenía de la puerta. Luego llegó otro.
La voz regresó. Tomás. Ahora sonaba diferente, más profunda, más lenta, como si algo estuviera aprendiendo a hablar. Déjame entrar. La temperatura de la habitación descendió de golpe. El aire se volvió helado. Tomás podía ver su propia respiración. Entonces escucharon pasos, lentos, arrastrándose por el pasillo. Algo caminaba afuera, algo muy pesado. Las tablas del piso crujían bajo su peso. Los pasos se detuvieron frente a la puerta y comenzó un ruido aún peor. Rasguños, como uñas enormes arañando la madera. Tomás sintió náuseas. Aquello no parecía humano. La voz volvió, pero esta vez no era la de su madre. Era la suya. Mamá, abre la puerta. Tomás se quedó helado. Escuchó su propia voz, exactamente igual. Su madre comenzó a rezar en voz baja. Los rasguños continuaron durante horas. A veces la criatura imitaba a la madre, a veces a Tomás. Incluso llegó a imitar voces de familiares muertos. Personas que ninguno de los dos había escuchado en años. Cada vez sonaban más reales, más perfectas, más convincentes. Como si estuviera practicando, aprendiendo, esperando. A las 4 de la madrugada, algo golpeó violentamente la puerta. La silla salió despedida unos centímetros. Tomás creyó que iban a entrar, pero no ocurrió. Los golpes cesaron y un silencio absoluto invadió la casa. Un silencio tan profundo que resultaba insoportable. Pasó 1 hora, luego 2. Ninguno de los dos durmió. Simplemente esperaron. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la ventana, los sonidos desaparecieron. La casa parecía normal, demasiado normal. Tomás y su madre esperaron unos minutos más antes de abrir la puerta. El pasillo estaba vacío. No había nadie. No había huellas. No había señales de que algo hubiera estado allí. Pero la puerta tenía cientos de arañazos. Y en el centro había una frase escrita profundamente sobre la madera, como si hubiera sido grabada con un cuchillo. Tomás se acercó lentamente. Leyó las palabras y sintió que las piernas le fallaban. La frase decía: casi consigo que bajara de la cama. Debajo había algo más, una segunda línea que ninguno de los dos había visto al principio. Más pequeña, más profunda. La próxima vez estarás solo. Desde aquella noche, Tomás jamás volvió a responder cuando alguien lo llamaba después de medianoche, porque a veces las voces que escuchamos en la oscuridad no buscan conversar, buscan que les abras la puerta. El hombre del patio. Marcos llevaba más de 15 años trabajando como camionero. Había recorrido carreteras de todo el país, dormido en estaciones de servicio abandonadas, conducido bajo tormentas, niebla y noches interminables. Había escuchado cientos de historias extrañas contadas por otros conductores, relatos sobre apariciones en la ruta, personas que desaparecían, luces que seguían a los vehículos durante kilómetros. Pero nunca creyó en ninguna de ellas, hasta aquella noche. Había regresado de un viaje especialmente agotador. Después de más de 12 horas al volante, llegó a su casa cerca de las 11 de la noche. Cenó algo rápido, tomó una ducha y se acostó. El cansancio era tan grande que pensó que dormiría hasta el amanecer. Sin embargo, algo lo despertó. Abrió los ojos. La habitación estaba completamente oscura. Miró el reloj digital sobre la mesa de luz. 3:07 de la madrugada. Entonces escuchó el sonido. 3 golpes secos contra la ventana. Marcos frunció el ceño. Pensó que podía ser una rama golpeando el vidrio, pero no había árboles cerca de esa ventana. Intentó ignorarlo. Cerró los ojos. Los golpes volvieron, exactamente iguales, con el mismo ritmo, la misma fuerza. Ahora estaba completamente despierto. Se incorporó lentamente y miró hacia la ventana. Al principio no vio nada, solo oscuridad. Luego distinguió una figura, un hombre, muy alto, demasiado alto.
Estaba inmóvil en medio del patio, observándolo. Marcos sintió una extraña incomodidad. No podía distinguir su rostro, pero sabía que lo estaba mirando. La figura no se movía, no hacía nada, simplemente permanecía allí. Entonces levantó lentamente un brazo y señaló la puerta principal de la casa, como invitándolo a salir. Marcos soltó una risa nerviosa. ¿Qué demonios? Pensó que podía ser algún vecino haciendo una broma. Se levantó para encender la luz, pero justo cuando iba a hacerlo, escuchó la vibración de su celular. Tomó el teléfono. Había recibido un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y sintió un escalofrío. Era una fotografía de su propia casa, tomada desde el exterior. Parecía haber sido sacada apenas unos segundos antes. Debajo de la imagen había un texto. No te estoy mirando desde la ventana. Marcos sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. Levantó la vista. La silueta seguía allí, inmóvil, pero ahora parecía sonreír. Una sonrisa imposible de distinguir claramente. Y aún así sabía que estaba sonriendo. Volvió a mirar el celular. Llegó otro mensaje. Mira detrás de ti. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. No se dio vuelta. Permaneció inmóvil, mirando la pantalla. Un tercer mensaje apareció. No quieres hacerlo. Marcos apagó el teléfono inmediatamente. Intentó convencerse de que alguien estaba jugando con él. Pero algo no encajaba. Nadie conocía esa casa. Vivía solo. Y casi nunca recibía visitas. Entonces ocurrió algo peor. La luz del pasillo se apagó sola. Cliqué. Un segundo después se apagó la luz de la cocina. Luego la del comedor. Una tras otra, como si algo estuviera avanzando por la casa, apagando cada habitación a medida que se acercaba. Marcos observó horrorizado, hasta que toda la vivienda quedó sumida en la oscuridad, excepto su habitación, la única luz encendida, y entonces comprendió algo. Aquello no venía hacia la casa, ya estaba dentro. El miedo comenzó a transformarse en pánico. Corrió hacia la puerta de su habitación. La cerró con llave. Arrastró una cómoda frente a ella y regresó a la cama. Su celular volvió a vibrar. No quería mirar, pero terminó haciéndolo. Había una nueva fotografía. Esta vez el aire desapareció de sus pulmones. Era una imagen de él, tomada desde el interior de la casa, mientras observaba la ventana. La fotografía había sido tomada apenas unos segundos antes. Alguien estaba dentro. Alguien muy cerca. Debajo de la imagen había un mensaje. Ya no estoy afuera. Marcos dejó caer el teléfono. Las manos le temblaban. Intentó llamar a la policía. Sin señal. Intentó llamar a un amigo. Sin señal. Intentó usar internet. Nada. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Entonces escuchó pasos. Lentos. Pesados. En el pasillo. Algo caminaba afuera de la habitación. Se detenía. Luego avanzaba, como si estuviera buscando algo. O a alguien. Marcos permaneció inmóvil, escuchando. Los pasos se acercaron a la puerta. Se detuvieron. Y entonces alguien comenzó a rascar la madera. Lento, paciente, como un animal afilando sus uñas. Luego llegó una voz que hizo que Marcos sintiera náuseas. Era su propia voz. Marcos, abre la puerta. Retrocedió aterrorizado. No había forma de explicar aquello. La voz volvió. Sé que estás despierto. Luego comenzó a reír. Una risa grave, inhumana. Los rasguños continuaron durante horas. A veces escuchaba pasos, a veces golpes, a veces respiración. Justo del otro lado. Pero nunca abrió, nunca respondió, nunca se acercó. Y eso probablemente le salvó la vida. Poco antes del amanecer todo quedó en silencio. Un silencio absoluto. La luz del sol finalmente comenzó a entrar por la ventana. Marcos reunió valor. Movió la cómoda. Desbloqueó la puerta. ¿Y salió?
La casa estaba vacía. No había nadie, ni una sola señal de intrusión, hasta que llegó a su habitación nuevamente y observó el suelo. Huellas, docenas de huellas de barro, rodeaban completamente su cama, como si alguien hubiera pasado toda la noche caminando a su alrededor, observándolo dormir, observándolo respirar, esperando que se levantara. Pero lo peor estaba por venir, porque en la almohada encontró una fotografía, una que jamás había visto. La imagen mostraba su habitación, tomada desde una esquina, mientras él dormía. La fecha estampada en la fotografía era aterradora. Había sido tomada 3 noches antes, mucho antes de que apareciera el hombre del patio, mucho antes de los mensajes, mucho antes de que supiera que algo lo estaba observando. Y en la parte trasera de la fotografía había una frase escrita a mano. Si hubieras salido al patio, ahora estarías en la foto conmigo. Desde aquella noche, Marcos jamás volvió a levantarse cuando escuchaba algo extraño afuera, porque comprendió algo que todavía le produce pesadillas. A veces lo que está mirando desde la ventana no es lo que realmente debes temer. A veces lo peor ya está dentro de la casa. El pasillo. Valeria nunca fue una persona supersticiosa. Tenía 27 años. Trabajaba desde casa y vivía sola en un pequeño departamento que había heredado de su abuela. Era un lugar antiguo. Los pisos de madera crujían constantemente. Las tuberías producían ruidos extraños durante la noche, y las paredes parecían guardar ecos de tiempos pasados. Sin embargo, ella nunca sintió miedo allí, hasta aquella madrugada. Todo comenzó exactamente a las 4:00, no a las 3:59, no a las 4:00, exactamente a las 4:00 de la mañana. Valeria abrió los ojos de golpe, como si alguien la hubiera despertado. La habitación estaba oscura. El silencio era absoluto. Durante unos segundos permaneció acostada mirando el techo, intentando entender por qué se había despertado. Entonces observó algo extraño. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Muy poco, apenas unos centímetros. Valeria se incorporó lentamente. Ella siempre dormía con la puerta cerrada. Siempre. Era una costumbre que tenía desde niña. Sintió una leve incomodidad, pero intentó convencerse de que la había dejado así por accidente. Tomó el celular. 4 WRM. Justo cuando iba a volver a acostarse, escuchó una voz. Suave. Lejana. Como un susurro arrastrado por el viento. Valeria. Su cuerpo se tensó inmediatamente. La voz provenía del pasillo. Se quedó inmóvil, escuchando, esperando. Quizás había imaginado el sonido. Quizás seguía medio dormida. Entonces volvió a escucharlo. Valeria. Esta vez fue más claro, mucho más claro. Sintió un escalofrío recorrerle los brazos. La voz sonaba familiar, demasiado familiar. Y de pronto la reconoció. Era la voz de su abuela. La misma voz que había escuchado durante toda su infancia. La misma voz que la despertaba para desayunar. La misma voz que le contaba historias antes de dormir. Pero había un problema. Su abuela llevaba 10 años muerta. Valeria sintió cómo el corazón comenzaba a latir cada vez más rápido. La voz regresó. «Mi niña, ven al pasillo». El miedo comenzó a crecer dentro de ella. Durante años recordó algo que su abuela le repetía constantemente. Una de esas advertencias que los niños consideran simples cuentos, pero que nunca olvidan. Su abuela siempre decía, si una noche escuchas que te llamo desde la oscuridad, no soy yo. Valeria tragó saliva y decidió quedarse donde estaba. Pasaron varios minutos. Nada ocurrió. Comenzó a pensar que estaba exagerando. Quizás era un sueño. Quizás estaba mezclando recuerdos con realidad. Entonces escuchó algo, un sonido lento, arrastrándose por el pasillo, como si alguien caminara descalzo. Paso, arrastre, paso, arrastre, paso, arrastre. Cada sonido estaba más cerca, mucho más cerca, hasta detenerse justo frente a la puerta. La abertura de la puerta permitía ver una pequeña parte del pasillo.
Oscuridad absoluta. Nada más. Sin embargo, Valeria tenía la sensación de que alguien estaba observándola desde allí, esperando. Entonces escuchó una respiración. Lenta, profunda, muy cerca, demasiado cerca. La voz volvió, pero ya no sonaba igual. Había algo extraño, algo artificial, como una mala imitación. Valeria, por favor, necesito ayuda. Ella permaneció inmóvil, cubierta hasta el cuello con las mantas. La voz insistió. Solo ven un momento. Estoy sola. Tengo frío. Las palabras parecían cuidadosamente elegidas, como si aquello supiera exactamente qué decir para convencerla. Pero Valeria no se movió. Entonces ocurrió algo imposible. Una mano apareció lentamente por la abertura de la puerta. Una mano extremadamente larga. Demasiado larga para pertenecer a un ser humano. Los dedos parecían huesos cubiertos por piel gris. La mano se apoyó en el marco y comenzó a deslizarse lentamente hacia el interior de la habitación. Valeria tuvo que cubrirse la boca para no gritar. La mano desapareció unos segundos después, pero la voz regresó. Esta vez estaba enojada. ¿Por qué no vienes? Silencio. ¿Por qué no sales? Silencio. Y entonces la voz dejó de fingir. Lo que habló después ya no sonaba humano. Era grave, profundo, como varias voces hablando al mismo tiempo. Levántate. Las paredes vibraron. Sal al pasillo. La puerta comenzó a moverse. Primero suavemente, luego con más fuerza. Y después llegaron los golpes. Toda la habitación tembló. Valeria lloraba de miedo, pero permaneció acostada. Recordó cada palabra de su abuela y decidió no moverse. Los golpes continuaron durante casi una hora. A veces escuchaba pasos, a veces risas, a veces susurros. Incluso escuchó voces de familiares muertos, de amigos, de personas que no veía desde hacía años. Todas pidiéndole que saliera, todas llamándola, todas tratando de atraerla hacia el pasillo. Pero no respondió, no habló, no se levantó. Y entonces, poco antes del amanecer, ocurrió algo todavía más aterrador. La voz habló una última vez, muy cerca de su oído, como si estuviera acostada junto a ella. Quédate donde estás. ¿Hoy ganaste tú? Valeria sintió que el corazón se detenía, porque comprendió algo horrible. Aquello había logrado entrar. En algún momento de la noche había cruzado la puerta. Había estado dentro de la habitación, apenas unos centímetros de ella, y aún así no había podido tocarla. Unos minutos después salió el sol. Todo quedó en silencio. Los ruidos desaparecieron. Las voces desaparecieron. La sensación de terror desapareció. Pero el miedo permaneció. Durante horas no tuvo valor para levantarse. Finalmente reunió fuerzas. Abrió los ojos. Se sentó lentamente y observó la habitación. Parecía normal, hasta que miró el suelo. Frente a la cama, había una serie de huellas negras, como marcas quemadas. Comenzaban en la puerta y terminaban exactamente junto a su almohada, como si algo hubiera permanecido allí durante horas observándola dormir. Pero lo peor estaba escrito sobre la pared, justo encima de la cabecera, con una letra irregular, como si hubiera sido grabada con uñas. Valeria sintió que el cuerpo entero se le congelaba, porque el mensaje decía: algún día tendrás que levantarte. Valeria abandonó aquel departamento pocas semanas después. Jamás volvió a dormir allí, y hasta el día de hoy sigue despertándose algunas noches. Exactamente a las 4:00 de la mañana, porque a veces se escucha una voz, suave, lejana, esperándola desde algún lugar oscuro, susurrando su nombre y recordándole que sigue allí, esperando. Y hasta aquí llegan las historias de esta noche. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos 3 relatos te dio más miedo? ¿La voz que imitaba a una madre? ¿El hombre que observaba desde el patio? ¿O aquello que esperaba en el pasillo? Si te gustó este video,
No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuevos relatos de terror. Y recuerda, si una noche te despiertas y escuchas que alguien te llama desde la oscuridad, si escuchas pasos en el pasillo o golpes detrás de una puerta, tal vez lo mejor sea no responder. Tal vez lo mejor sea quedarte donde estás. Porque algunas cosas solo pueden alcanzarte cuando decides levantarte. Buenas noches. Y cuidado con lo que te espera cuando apagas la luz. Esto fue Pensamientos que Gritan, donde los relatos terminan, pero el miedo continúa.